498 años después de la conquista. Quiero agradecer a Salvador Guillán, el arqueólogo de Tlatelolco, y Edwina Villegas y su equipo, quienes son nuestros anfitriones. Asimismo, quiero mencionar a mis compañeros del conversatorio, porque cada uno va a hablar sobre uno de los tópicos que se tocan en este punto. En realidad, las voces de la conquista son voces que nosotros pretendemos hablar, son voces de la antropología. La historia de México siempre ha sido de la historia, pero a través de los años, diferentes especialidades han tocado este punto. La siguiente, por favor. Así. Bien, en esta imagen vemos la llegada de Cortés a Veracruz. Acuérdense que antes de llegar aquí hizo una parada en Cozumel, donde recoge a Jerónimo, a un español, Jerónimo de Aguilar, bueno, ese señor, Jerónimo de Aguilar, y el Gonzalo de Guerrero se negó porque ya había hecho familia ahí. Entonces, cuando llegan van costeando, siguiendo la ruta de 1517, llegan por la costa y llegan a lo que ahora es Tabasco, en el río Grijalva, donde tienen enfrentamientos de la primera batalla, donde se utilizaron los caballos en América, y entonces van recorriendo esa parte. Ahí es donde vencen a los indígenas, y es donde se reciben de regalo a Doña Marina, junto con otras mujeres indígenas. En ese momento, cuando Cortés dice que va a aceptar el regalo, hace que el sacerdote que acompaña a la expedición las bautiza para poder tener trato carnal con ellas, y después las reparte empezando por los capitanes. Ante todo esto, siempre se ha manejado durante muchos años dos tópicos. En la época colonial, Cortés fue considerado hasta un héroe por haber dado este gran reino a Castilla y haber hecho el gran imperio español. Con la independencia empieza a surgir la visión del villano, que corresponde al conquistador y un hombre que trastocó las culturas de Mesoamérica. La siguiente. Lo que estamos hablando nada más para introducirlo rápidamente en este tema y poder entrar con los compañeros a tocar los temas en específico. Bueno, solamente quiero adelantarles que Fernando Nava, un lingüista de la UNAM, ha hecho un trabajo muy intenso sobre los diferentes idiomas que se hablaban en ese momento y que va a tocar. Solamente quiero mencionar que de entrada los españoles empiezan a enfrentarse al idioma maya, a los totonacos y al náhuatl. Estas son las primeras tres lenguas. Aquí tenemos a los personajes, Hernán Cortés y Moctezuma. Los dos personajes siempre van a ser una materia de discusión entre la verdad de Moctezuma, si era un cobarde, ¿no?, o la presencia de Cortés, que representaba una empresa económica. Entonces eso a través del tiempo ha manejado varios puntos. Uno, de que ellos nos trajeron una nueva cultura, una nueva religión, etc. Y eso es un sintomático de la manera de ver los que tratan de españolizar este país, y la parte antropológica que vea a Cortés desde otro punto de vista. Yo no, en lo personal, no quiero hacer una controversia, sino ubicar a cada personaje en su estrato y en su tiempo. Yo creo que Moctezuma, al empezar a enterarse de toda esta situación, no debe haber dado mucho tiempo en el darse cuenta que estaba tratando con hombres distintos, ya no con dioses, pero es una parte de la polémica. Y Cortés siempre se ha dicho que estudió en la Universidad de Salamanca, pero los últimos estudios de una investigadora, se apellida Martínez, ella marca que él no estudió ahí, él era escribano de unos parientes que eran abogados, y por eso aprendió muchísimo la cuestión legal. La siguiente. Aquí vemos los estratos del mundo prehispánico en su estructura social, desde el Tlatoani hasta el Macehual. En este orden de ideas vemos cómo está estratificada su sociedad. En correspondencia, Cortés pertenecía a hidalgos, a los hidalgos. Los hidalgos eran la baja estrofa, el bajo nivel de la nobleza española, que no tenían dinero. La siguiente. Aquí vemos lo que habíamos comentado, la llegada a Veracruz,
donde astutamente Cortés funda ¿no se oye? No, acérquese un poco más si se puede. A los compañeros que me ayuden. ¿Estamos? Bueno, entonces Cortés funda una situación legal en este lugar para darse legitimidad para poder poblar, y hace que lo nombre como autoridad suprema. En este intercambio de ideas llega la notificación de España, en el que nombran al gobernador de Cuba para ser el único que va a hacer el poblamiento y la empresa económica que se va a hacer. En ese momento él manda a Pizarro a España con el gran tesoro y consigue el beneplácito de Carlos V y le da un nombramiento, y así empieza la guerra. Cortés estaba contra tiempo, sabía que tenía que ganar de una manera o de otra, porque si no se le venían encima, porque era casi un proscrito. La siguiente. Aquí vemos cómo empieza la tradición nos marca, y las fuentes nos marcan, que empiezan a aparecer ciertas señales en que le están diciendo que el imperio de Moctezuma va a acabar. Entonces este es uno, cuando pasa precisamente un cometa, y aquí vemos Tenochtitlan y otra serie de escenas en las que se están preparando para recibir la siguiente. Bien, aquí tenemos parte del sistema religioso muy fuerte que era el mundo prehispánico. En realidad, si ustedes se fijan bien cómo estaba estratificado y cuál era el avance tecnológico no industrial del mundo mesoamericano, era en un tiempo tan corto, habían avanzado mucho. El problema está en que se fueron generando, así como la leyenda negra de los españoles que asesinaron a todo el mundo, la leyenda negra de que los mexicas mataban en el primer movimiento y gran cantidad de sacrificados, 20.000 en un solo día. Y los españoles dicen que son caníbales. Bueno, cuando lleguemos a la conquista nos vamos a dar cuenta que una vez terminada la guerra, después de 3 meses, los indígenas no se comían unos a otros aunque tenían hambre. Era todo un sistema ritual que está en discusión. La siguiente. Aquí vemos a lo que les habíamos comentado. Aquí vemos a Marina, a Cortés y a los indígenas en las que empiezan a dialogar. Realmente la traducción que se hacía no era una traducción literal. Mi opinión personal es que Malintzin acomodaba las palabras no solamente para su beneficio, que puede ser, sino para que fuera entendible para unos y para los otros. La siguiente. Aquí vemos cómo Cortés empieza a avanzar a Tenochtitlan. En Veracruz recibe un grupo en que le dan oro y todo ese asunto para decirle que se vayan. Ellos dicen que están enfermos del corazón y que necesitan el oro. Y los indígenas no son ningunos tontos, se dieron cuenta que era la codicia. Y aquí vemos cómo se vienen recibiendo conforme va avanzando hacia el interior del continente. Bien, aquí están las primeras batallas y enfrentamientos que tienen con los tlaxcaltecas. Previo a eso hacen una alianza. La primera alianza con un pueblo en contra de los mexicas fue con Zempoala, con los totonacas. Siguen avanzando y hacen el enfrentamiento en Tlaxcala con Xicotencas, al que vencen después de varias batallas. De hecho, hay un evento muy interesante que mencionan que mandan 50 guerreros a entrevistarse con Cortés para tratar de empezar las negociaciones de paz y de alianza, y Cortés, en una desconfianza total, a los 50 les van a cortar las manos. Eso está en una de las cartas de relación. La siguiente. Bien, una vez que empieza a generar sus aliados, se va a Cholula, y como ustedes saben, Cholula era un gran señorío de tipo religioso abierto, pero aliado de los mexicas. Entonces se dice que una anciana le comunica a Malintzin que va a haber una rebelión para atacar a los españoles, y sucede la matanza de Cholula. Eso debe haber impresionado al mundo prehispánico terriblemente. La siguiente. Aquí vemos cómo de esta manera está recreada la entrada de Cortés una vez que pasa por las montañas y llega al altiplano de Tenochtitlan. Y ustedes conocen lo que se dice de los cronistas, ¿no? Que era un mundo tan fantástico, que no habían visto nada, que había habido gente en Constantinopla,
no habían visto tanta belleza y tanto orden y concierto. Aquí es donde los arqueólogos empezamos a descubrir algunas cosas. Mi experiencia personal, yo como arqueólogo, es que cada vez que trabajé en Tenochtitlán, nunca encontré un asentamiento que no tuviera pisos de estuco. Muchas veces hemos discutido esto con otros colegas en el que dicen que eran palacios donde vivía la nobleza. Yo creo que todos eran, de una manera u otra, eran los señores de la tierra y vivían de una manera distinta. El año pasado estuvimos excavando aquí enfrente de Tlatelolco, y Tlatelolco es muy diferente en muchos aspectos de Tenochtitlán. La siguiente. Bien, aquí está la llegada de Cortés. Ustedes conocen que se dio en noviembre de 1519, y llevan a Cortés. Cortés se presenta para abrazarlo, y los compañeros que protegen al Tlatoani y evitan que lo toque, intercambian regalos de siéntate Tenochtitlan. La siguiente. Mientras todo esto pasa, en la costa, en la zona de Nautla, en Veracruz, el guerrero Cuauhpopoca, que era el recaudador de impuestos de Moctezuma, tiene encuentro con los españoles, los ataca y los mata. De hecho, sobrevive uno y lo llevan prisionero a Tenochtitlan como una señal de decirle al Tlatoani: oye, estos son seres humanos y se mueren como nosotros. El hecho es que dicen que en el transcurso hacia allá muere, le cortan la cabeza y se la envían a Moctezuma. Moctezuma se horroriza al ver la cabeza del español, y es en ese momento donde hay un parteaguas. En mi opinión personal, Moctezuma se acobardó, tuvo miedo, porque era un ser humano, no era un dios, y entonces cede la potestad del castigo a Cuauhpopoca y a los guerreros, y los queman en la plaza del Templo Mayor. Es en ese momento donde Cortés se da cuenta de que cede todo el poder y toda la autoridad a los invasores. La siguiente. Aquí vemos cómo empiezan a desarrollarse los eventos en Tenochtitlan, y Cortés es alojado en el Palacio de Ajayácatl. Un carpintero de Cortés, al estar arreglando el espacio para acomodar a la soldadesca española, encuentra un muro que fue tapiado, lo rompe y encuentran el tesoro de Ajayácatl, que es ahora llamado el tesoro de Moctezuma. Mi opinión personal es que fue una trampa. Yo creo que Moctezuma preparó el lugar para entregar el tesoro para que ellos se fueran, pero es una interpretación personal. La siguiente. Cuando pasa lo de Cuauhpopoca, Cortés asume que tiene que tomar prisionero a Moctezuma, lo toma prisionero, le pone hierros y se lo lleva cautivo a otro lugar donde lo tienen ahí hasta que él es asesinado, en mi opinión. Entonces aquí vemos el evento que yo les mencionaba de Cuauhpopoca, y entonces pasa toda esta situación. Mientras tanto, Pánfilo de Narváez llega a Veracruz con la encomienda de quitarle el gobierno a Cortés. Cortés va a Veracruz. La siguiente. Va a Veracruz, vence a las fuerzas que vienen de Cuba, lo suma a su ejército y se van a Tenochtitlan. Mientras tanto, ocurre lo que ustedes conocen, que es el asesinato que pasó en el Templo Mayor, en el que le piden a Pedro de Alvarado permiso para hacer una ceremonia, y él, con la intransigencia que siempre lo caracterizó, porque le decían Tonatiuh por el cabello rojo, manda a asesinar a los nobles que están en ese momento en la plaza del Templo Mayor, y los asesina. Eso provoca que se alce la gente y tengan sitiado el Palacio de Ajayácatl. En ese momento llega Cortés y se encuentra con una situación distinta. Hay dos versiones. Una que dice que Pedro de Alvarado presenta a Moctezuma ante el pueblo y recibe 3 pedradas o 4 pedradas, y una de ellas es letal y muere 3 días después. La otra versión de los conquistadores dice que él fue apedreado cuando llega Cortés y trata de calmar a la gente y pasa este suceso. Cuando yo fui niño, el siglo pasado, yo crecí, la historia mexicana, en los libros de historia empezaba con el suceso del fin de la conquista, en serio, así eran los libros en los años 60, bueno, y nos decían que Cuauhtémoc, un joven de 20añero, fuerte, guerrero, había lanzado la piedra y golpeó a Moctezuma y lo mata. La cuestión es que en todo este asunto yo creo que Moctezuma perdió valor, porque mientras tanto habían nombrado a Cuitláhuac como el nuevo Tlatoani, lo habían desconocido a él. Es en ese momento
en el que él ya pierde toda la autoridad y la importancia para los españoles. Los españoles dicen que bueno, lo mataron los indígenas, y los mexicas dicen que lo mataron los españoles. Hay una versión de uno de los cronistas que le dieron una muerte mala y lo mataron con una cuchillada por lo bajo, y tiran el cadáver hasta que cuando ese levantamiento en la noche triste alguien reconoce el cadáver y se lo llevan a cremar. La siguiente. En este momento vemos cómo empieza a desarrollarse la guerra y empiezan a manejar, la siguiente por favor, la estrategia de cercar a Tenochtitlan. Previo a eso, en esa batalla, que nosotros debemos reconocer como la noche de la victoria, ¿no? La noche de... ¿Ustedes están oído del Tejo de Oro? No, pues tienen que ir a verlo, está todavía en el Museo de Antropología. La generación de nosotros lo encontró, por eso nos dieron nuestra plaza. Bien, entonces se da en la batalla, aquí viene el golpe y la caída de Moctezuma. Entonces hay que recordar que hay dos cosas muy importantes de las que llevar Moctezuma y Hernán Cortés, son tópicos que no se han agotado. Las nuevas generaciones que son ustedes, de alguna u otra manera tocar el patrimonio cultural de México van a tener que tocarlo. Ahí tenemos, antropológicamente siempre se ha dicho que tenemos dos raíces, la raíz hispana y la raíz indígena. Yo más bien creo que es una revoltura más grande. El antropólogo físico nos va a comentar algunas cosas. A mí me asombró que Concho me platicara, él es el antropólogo físico del Museo de Antropología y maneja una gran colección de momias y otras cosas por el estilo. La cosa es que él ha visto el trabajo del hombre primitivo en América y ha encontrado que los indígenas del preclásico de hace más de 3.000 años tenían más estatura que los indígenas de la conquista, que eran como un centro, pero con otros humanos. La siguiente. Bien, aquí vemos las escenas de la conquista. Aquí está el cadáver de Moctezuma arrojado desde el palacio de Ajayácatl en una de las acequias que estaba alrededor para deshacerse de él. Y aquí vemos cómo empiezan a preparar la noche. Había un nigromante en la hueste de Cortés que se llamaba Botello, no por botella, sino por Botello el apellido, que decía que había visto las estrellas y que él decía que si esa noche no salían los iban a matar. En ese momento se supone que había más de 8.000 indígenas, la mayoría tlaxcaltecas, y más o menos 1.300 españoles. Al momento de salir, se calcula que murieron cerca de 1.000, entre 350 y 1.000, que murieron durante el escape de la noche triste. La siguiente. Aquí vemos la calzada, el ataque de los indígenas, y luego viene, una vez que logran salir a Tlacopan, llegan a tierra firme y llegan a Otumba. Y la arqueóloga historiadora Marta Monzón va a hablar con detalle de esa batalla. La siguiente. Mientras todo esto pasa, hay un enemigo invisible en Tenochtitlan, que son las enfermedades de las viruelas. Unos dicen que era el negro que venía con Cortés en el momento de llegar a Tenochtitlan, y otros dicen que era uno que venía con las huestes de Pánfilo de Narváez de Cuba. Yo más bien pienso que es la primera porque la enfermedad se fue incubando durante cierto tiempo hasta que realmente se expandió. Es en ese momento que una población, una gran cantidad de población mexica empieza a morir por una enfermedad en la que no tenían defensas naturales. Cuitláhuac, que fue el sustituto de Moctezuma, muere después de 3 meses después de la noche triste, y es cuando Moctezuma Cuauhtémoc asume. La siguiente. Bien, aquí está Rivera señalando la batalla. Acuérdense que muchas veces la historia mexicana es una historia de pérdidas. Perdimos territorios, perdieron la vergüenza el sexenio pasado, etc. Y aquí vemos cómo se están preparando para hacer el asedio. Una de las cosas es que hay un personaje que se apellida Martín, que fue el que diseñó los botes con los que iban a sitiar Tenochtitlan, y se preparan del otro lado, los desarman y los arman al llegar al lago. Aquí vemos esta manera cómo van penetrando, pero los indígenas van aprendiendo las tácticas de defensa. Cuando vienen y tiran el cañonazo, pues ellos lo reciben, pero después aprenden a tirarse al piso, porque la línea donde viene el cañonazo va más arriba, ellos se tiran al piso y lo pueden evadir. También empiezan a poner estacas en Tenochtitlan para que caigan los caballos. Entonces era una guerra que de día
los mexicas destapaban las acequias para que no pudieran pasar los caballos, y de noche, era de noche, y de día los tlaxcaltecas lo limpiaban y lo ponían planito. El primer lugar en el que llegaron de esta manera a Tenochtitlan fue en el barrio de Soquipa, según las fuentes. Freddy, Méndez y Citlali, que anda por allá, vamos a trabajar, hacer excavaciones próximamente en esa zona. Y lo importante es cómo empiezan a penetrar en la ciudad en el asedio, cortan el agua, cortan el alimento, y el sitio dura 3 meses. La siguiente. Bien, aquí vemos cómo ya una vez empiezan a penetrar en Tenochtitlan y van ocupando y empujando a los mexicas cada vez más al norte hasta llegar a Tlatelolco. La siguiente. Es en este momento donde empiezan a surgir las desavenencias entre un grupo y el otro por la defensa. Siempre se ha dicho que Cuauhtémoc tiene dos orígenes. Uno nos menciona que la madre de él era Tlatelolca y el padre Tlacayaca, que era mexica. Entonces se supone que de esa manera los dos grupos, los dos grandes rivales en 1473 se unen para la defensa de México. La siguiente. Bien, aquí vemos la cortadura, y se me olvidó comentarles algo. Ustedes han oído hablar de Pedro de Alvarado. Bueno, Pedro de Alvarado es reconocido en Guatemala, sin faltarse al respeto a los guatemaltecos, como el conquistador de Guatemala. Ellos tienen estatuas, escuelas y hasta sellos postales con su imagen. Entonces lo reconocen como un bienhechor, algo que en México sería imposible hacerse, reconocer al conquistador como un bienhechor. Ese es un asunto que siempre duele a los mexicanos, y generación tras generación va asimilándose de una manera o de otra. Bien, entonces aquí tenemos el famoso Salto de Alvarado, que está en la iglesia de San Hipólito, por esa zona y la Alameda Central, y la verdad es que la tradición dice que él agarró una de las lanzas, la puso en el fondo y brincó la acequia y cayó del otro lado. Mi opinión personal es que pasó arriba de donde pudo, los heridos, los muertos, caminó arriba de ellos y escapó. La siguiente. Bien, aquí vemos otras escenas en un enconchado de esa batalla y cómo fue de lo duro que aconteció. Bien, aquí está cómo empiezan a tomar Tenochtitlan y no respetan a nada. Tenían que exterminarlo, tenían que destruirlo completamente. Bien, aquí están las escenas de la consecuencia de la conquista, la esclavización de la gente, la tortura de Cuauhtémoc para decir dónde estaba el tesoro, y nosotros encontramos al estar trabajando en Tlatelolco 3 versiones distintas de cómo se rindió o fue tomado prisionero Moctezuma. De hecho, aquí enfrente está muy cerca la iglesia de la Conchita, donde hay una placa que dice que ahí fue tomado prisionero y que ahí empieza la esclavitud. Esto es muy interesante. Entonces, pasar por ahí ciertamente es algo peligroso, pero en un grupo numeroso puede llegar y sin nada, no pasaría nada. Pero lo importante es que a media calle se ve un montículo donde posiblemente hay un edificio y luego está la capilla. La siguiente. Bien, entonces para hablar de esto tenemos un arma de guerra muy importante, que son los perros. Estos los utilizaban y los preparaban para asesinar a los indígenas. De hecho, después de la conquista, el perrear a los indígenas era una cuestión natural. Perrearon a los caciques de Cholula, cuando fueron los de Churubusco a rendirse, también los asesinaron así, ni siquiera hablaron con ellos. Entonces, aquí vienen cómo empezaron a tratar con ellos, en un principio con la Inquisición, y luego por ahí eran cristianos jóvenes, no estaban completamente evangelizados, y la Inquisición ya no podía tocarlos de esa manera. La siguiente. Bien, todo esto va desembocando hasta que en 1524 Cortés va a ir a castigar a Olid, que se le rebeló, que lo mandó a las Cigüeñas, que son duras, y cuando él llega allá, pues, Cristóbal de Olid ya había muerto. Entonces inventan que Cuauhtémoc iba a hacer un levantamiento para asesinarlo, y él lo asesina a él en una región que se supone que es en la parte de la zona maya, que realmente no se conoce con exactitud. Y entonces también es
asesinado el padre de Tepto, que defendió a Cuauhtémoc, y el señor de Tlacopan, que son los que estuvieron martirizados y luego asesinados por él. La siguiente. Bien, esto es únicamente rápidamente, digamos, algunos de los elementos para poder